No sin antes reconocer el valor que tiene el diputado local Edgar Sánchez de venir a este foro y en el tema de la información que dice que hay que hacerla llegar. Me parece que hay cosas que ellos tienen, la fracción del PRI, cuando el ilegal decreto de extinción del uso y fuerza del centro, primero tomaron las instalaciones con el ejército vestidos de policías federales, que hoy es ya un escándalo nacional, porque el ejército no puede vestir ninguna otra vestimenta más la que es del ejército, no puede traer la vestimenta de PPPs. Pero 5 días después le comunica Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Hinojosa, 5 días después le comunica al Congreso de la Unión, le manda un documento firmado por él, y el primero que recibió este documento fue Francisco Rojas, coordinador del PRI, y en el documento dice: hay que reservarse este documento por 12 años porque es un asunto de seguridad nacional. Entonces, diputado, me parece que tienes todo el contacto suficiente para que Ricardo Ursúa le pida a Francisco Rojas el documento, que lo único que tiene que ver ese documento es que lo reservan porque no pueden demostrar de que luz y fuerza del centro ya no era rentable desde el punto de vista del interés público y la economía nacional. Y además en el documento habla de las desventajas, y una desventaja es toda la parte legal, y manejan una serie de datos que no es otra cosa más que acabar con los derechos consagrados de los trabajadores establecidos en la Constitución, en los contratos colectivos de trabajo, para hacer empleos temporales como los que hoy nos está ofreciendo, de que seamos productores de algo que deje, ¿no? Lo que deja hoy es la amapola, por lo menos, porque ahí sí se meten los gobiernos de todos los partidos a cuidar a los que trafican, porque creen que nos estamos chupando el dedo, que no saben quiénes son. Y entonces hoy es un negocio de 40,000 millones de dólares por año. Por eso el ejército por todos lados para cuidar ese negocio. Entonces sí, es muy importante esta parte. Y además hay otro documento interesante que sacó Ruiz de Teresa, el diputado del PRI, el año pasado, que es un diagnóstico, dice 11 años de panismo, y habla sobre el petróleo y habla sobre la electricidad. Y de la electricidad dice un sector que se viene privatizando, y habla de cuántos permisos han dado administraciones de Salinas, pues Cedillo, Fox y Calderón, a las transnacionales, y son más de 750 permisos para generar electricidad en nuestro país, contraviniendo la Carta Magna, el artículo 27, párrafo 6. Y habla perfectamente, dice: se extinguió luz y fuerza del centro y las tarifas no han bajado, porque eso es lo que dijo el mentiroso de Felipe Calderón, que iban a bajar las tarifas de luz, y no bajaron. Y todavía le asegura el presidente de Huachinango, que dice: hay que pagarle la luz a la CFE. Es increíble que se presten funcionarios cuando saben perfectamente de toda la violación a la Constitución, a las leyes. Y hoy, teniendo una infraestructura como es la hidroeléctrica de Necaxa, de más de un siglo, pretendan hacer 3 hidroeléctricas cercanas aquí, cuando hay una infraestructura y la capacidad y la mano de obra calificada de esta región. Eso es incongruente. Eso es lo único que muestra a funcionarios que no obedecen a los intereses nacionalistas. Hace rato escuchamos una ponencia magistral del Liceo Manuel Bartlett sobre lo que se está discutiendo, se está luchando a nivel internacional, que los nacionalistas con los vendepatrias y los privatizadores. Dice: no podemos generar en Necaxa después de que hemos generado más de un siglo, pero sí vamos a generar con Germán Larrea, uno de los mineros más corruptos del país, y hay que darle todas las facilidades, desde los permisos para empezar a hacer los estudios de mecánica de suelos. Yo creo que el suelo sí les corresponde al Congreso local ver quién se va a meter a la tierra del estado de Puebla o no.
¿O también le corresponde ya a Calderón? Yo estoy de acuerdo que el agua sí es federal, pero el uso de suelo, ¿quién lo da? Pues es el Estado. O sea, no nos estamos chupando el dedo. El Sindicato Mexicano de Electricistas nació hace 97 años, compañeros. Y hace 97 años estamos luchando por mejorar las condiciones de trabajo. Queremos empleos, como lo dice el artículo 123 constitucional. Empleos permanentes, de obra determinada o transitorios, con un salario remunerador, con contratos colectivos donde los trabajadores podamos organizarnos en sindicatos. Eso lo dice la Constitución. Sabemos que el interés del PRI y del PAN es acabar con el 123 constitucional. Y ya vimos la iniciativa de ley que está en el Congreso de la Unión para modificar la Ley Federal del Trabajo. Es los contratos a prueba por 3 meses, los famosos legalizar el outsourcing, acabar con la contratación colectiva, y donde dicen que el trabajador no es necesario que pase por un sindicato para que sea contratado, pero además amplían el número de causales para que el patrón te pueda despedir con la mano a la cintura. Dicen es que eso es la globalización. No han entendido nuestros representantes de congresos locales o federales que ese proyecto neoliberal ya fracasó. ¿De dónde viene? De los países europeos, Estados Unidos, y hoy en Europa están librando una de las peores batallas de querer imponer hoy a la fuerza este sistema económico que es despojar a las naciones de sus recursos, de sus dineros. Grecia no es la excepción, un país quebrado por los organismos financieros internacionales. Y hoy dicen, está quebrado, y para poder salir adelante hay que seguir privatizando, hay que despedir a 150,000 trabajadores del sector público, hay que ceder 22% de tu pensión, hay que aumentar los impuestos, bajar los salarios, por bien de sacar adelante el país. España acaba de estallar un movimiento importante porque quieren imponer otra reforma laboral. Han hecho 55 modificaciones a la Ley Federal del Trabajo en España y no es suficiente. Hoy en nuestro país se debate entonces y tendremos la oportunidad de explicar a través de este tipo de foros en todo el país las plataformas políticas de cada partido. Y me queda claro que hoy las instituciones públicas están secuestradas por estos tecnócratas que han llegado al poder y que todo el proceso de Estado benefactor establecido en la Constitución para ellos ya no interesa. Para ellos lo único que quieren es la globalización, la modernización como una forma de salir adelante. Nos ven la idea de que el turismo es una forma de salir adelante. Primero regresen el ejército a los cuarteles, primero generen escuelas, hay que invertirle al tema de los ecosistemas. Hoy no vienen a nuestro país porque todos los días las estadísticas, tantos muertos en tal lado, tantos muertos en tal lado, asesinatos por todos lados. Vean, uno de los principales puertos turísticos es Acapulco, ya no vienen. Veracruz, aquí cerquita, todos los días asesinados. Entonces no sabemos si realmente les interesa generar un estado en mejores condiciones y en el tema del turismo vaya a avanzar, pero quieren un turismo internacional. Y a nosotros que seamos los que les demos de comer a los que vienen a disfrutar de los lugares importantes de nuestra nación. ¿Eso queremos para esta región, compañeros? ¡No! Pero queremos que se restablezca la legalidad y el Estado de Derecho. El Sindicato Mexicano de Electricistas ha librado grandes batallas. El SME es patrimonio de los trabajadores, patrimonio del pueblo de México. Muy rápido. El SME nace en 1914, su primera batalla fue la huelga de 1916 con Ernesto Velasco para que garantizaranle a los trabajadores mejores condiciones ante la desigualdad.
porque sabemos que las transnacionales lo único que vienen a hacer es saquear los recursos naturales, explotar la fuerza de trabajo de todos los que estamos en este país. Por eso la huelga del 16 se les fue encima a los electricistas de aquella época, Venustiano Carranza. La Corte Militar procesó a todo el Comité Central y a Ernesto Velasco, después salieron libres. Se quedó Ernesto Velasco y después de 2 años que salió de la cárcel, ganaron los electricistas de aquella época y se alcanza que se les pague en moneda corriente y el derecho a la huelga. Después de ahí siguieron librando batallas, pero 1916 es importante, porque en 1917, que se firma la Carta Magna, el 5 de febrero de 1917, se establece como uno de los triunfos de la Revolución Mexicana el artículo 123. Es un triunfo de los electricistas con otros sindicatos por tener pues mejores condiciones de vida para los trabajadores que no existían. Hoy tal parece que eso es un delito para nosotros como trabajadores. Ellos sí pueden vivir holgadamente. La clase política gobernante, los empresarios pueden hacer cúmulos de dinero y los obreros no tenemos derecho entonces a tener una vida digna. Eso es lo que estamos defendiendo en esta lucha. Después hubo una huelga importante en 1936 con nuestro compañero Breña Alvírez, y también era el reconocimiento al sindicato, era tener la materia de trabajo, era tener condiciones de seguridad y higiene que no había, era tener derecho a la jubilación, prestaciones y el contrato colectivo de trabajo que hoy estamos defendiendo. La mayor parte de ese clausurado fue la huelga de 1936 que ganaron los trabajadores del SME, que también el movimiento del SME hizo posible entonces que se creara la Comisión Federal de Electricidad, porque las empresas privadas, si bien es cierto, llegan e invierten porque traen dinero, pero no le invierten en comunidades rurales. Le invierten donde pueden recuperar rápido su inversión, porque la electricidad lo manejaban las empresas privadas y de acuerdo a la oferta y la demanda. No van a invertir en comunidades pequeñitas. Entonces fue el propósito de que la CFE se creara para poder llevar el desarrollo y el progreso con la electricidad, dice, sin fines de lucro, como un servicio público para la nación. Eso fue el precepto. Y hoy esta empresa de corrupción internacional que tanto defienden distintos gobernantes, desde los gobernadores, congresos locales, hasta hoy presidentes municipales, pues solo están entrándole al ajo con la Corrupción Federal de Electricidad, porque les han venido diciendo a los presidentes municipales: ayúdanos a cobrar la luz y a cambio de que te vayamos condonando lo que debe el municipio. Incluso hasta los policías se los prestan a los esquiroles contratistas de CFE para ir a intimidar a los usuarios y a cortarles la luz. Llega un recibo de 8,000 pesos, si no tienes empleo, ¿de dónde vas a pagar? Es increíble entonces lo que están permitiendo estos gobernantes. Y el tema central del sector eléctrico nacional pues se impulsa en 1960, pero tuvo un movimiento social en el país. Primero, los usuarios, tanto domésticos, comerciales como industriales, empiezan a quejarse de los altos costos de la electricidad de manera permanente. Se creó una liga de consumidores a nivel nacional. El SME sale con una carta en aquella época, en los años 50, a decir que la American Lion Power Company llevaba 2 contabilidades, una que decía que apenas salían con los costos de la electricidad, pero por otro lado estaban mandando muchísimas divisas a sus países, saqueando y saqueando y saqueando a través de las tarifas eléctricas y mandando a sus países. Sale el SME, publica una carta de cara a la nación donde explica de toda la rentabilidad que estaban sacando la American Lion Power Company a sus distintas naciones. Fue entonces que todos le aprietan y le plantean a Adolfo López Mateos impulsar la nacionalización, y Adolfo López Mateos fue muy hábil. Para no generar conflictos con esas naciones, empezó a comprar las acciones que tenían estas empresas hasta llegar al 80% de las que se tenían, y empieza entonces a impulsar la reforma al artículo 27 constitucional para establecer que la electricidad corresponde exclusivamente a la nación. Y el SME jugó un papel muy importante. Luis Aguilar Palomino era nuestro secretario general de aquella época.
Ahí tenemos las imágenes de cómo marcharon, atravesaron la Plaza de la Constitución para llegar al balcón del Palacio Nacional y a pronunciar uno de los discursos más cortos de Adolfo López Mateos, donde dijo: en la industria eléctrica no habrá ni merinos ni ladrones. Y Merino era el apellido de un ladrón de Pemex que salió huyendo por todas las fechorías que estuvo haciendo. Por eso dijo: ni habrá merinos ni ladrones. Dice: hoy no nada más se cuenta con el apoyo del Estado, del gobierno, sino con la solidaridad, con la lucha de los trabajadores electricistas, que deberán de ser guardianes permanentes para señalar con índice de fuego a aquellos traidores a la patria. Y hoy estamos en condiciones de señalar a esos traidores de la patria, que son los panistas y esos tecnócratas que han llegado del PRI. Había que aguantar, compañeros, para demostrar que el decreto era ilegal. Había que aguantar para decir que fue un acuerdo político, y lo acaba de confesar. Está el video de la entrevista que le hicieron a Peña Nieto en Milenio. Dice: mi partido estuvo de acuerdo en la extinción de la ineficiente luz y fuerza del centro. Pues estuvo de acuerdo en que Calderón utilizara el ejército para meterse a las instalaciones. Estuvo de acuerdo en pisotear la Constitución y las leyes. Estuvo de acuerdo entonces en violentar los tratados internacionales. Esa es la forma que van a querer gobernar si llegan. Y lo tenemos que decir así francos, compañeros, porque en nuestras manos está cuál va a ser el futuro de esta nación. Hoy vemos que el PRI ahí en el Congreso estuvo cachondeando el movimiento, como se dice. No quisieron meter la controversia constitucional. Había una razón: estaban de acuerdo con Felipe Calderón. Por eso Beatriz Paredes les dio instrucciones a los gobernadores. En el caso de Puebla estaba el gobernador Precioso, le dio indicaciones a sus diputados que no firmaran la controversia constitucional. Después los demás diputados no firmaron la controversia. Le hicieron como que lo iban a hacer. Nombraron a Navarrete Frida, diputado del Estado de México, para que hiciera el proyecto de la controversia. Y agarraron, pusieron las listas para que firmaran, pero curiosamente las quitaron y las subieron a una oficina y nadie pasó, o la mayoría de los priistas no pasaron a firmar la controversia constitucional, sino desde ahí se para el decreto. Les dimos otra opción: crear un nuevo organismo, porque la CFE nada más está hasta agosto de este año con el convenio que hicieron con Modati. La CFE dice en su defensa jurídica que no está prestando el servicio en la zona central de manera definitiva, que lo está haciendo de manera provisional, que la infraestructura no la adquirieron, que la infraestructura de luz y fuerza dicen en su propia defensa que no se ha integrado al patrimonio de la Comisión Federal de Electricidad. O sea, toda la infraestructura nuestra. Por eso la vamos a recuperar, compañeros, porque no puede quedar esa laguna jurídica. Y si desde el Congreso no lo pueden hacer, porque esa era la ponencia que tocaba el diputado Ricardo Ursúa, es el sector eléctrico desde el ámbito legislativo. Entonces tenemos que mencionar que si alguien ha estado impulsando la industria eléctrica nacional, es el Sindicato Mexicano de Electricistas. Y hemos defendido. Todos saben, y ya lo explicó el licenciado Manuel Bartlett, cómo se crea Luz y Fuerza del Centro. Se crea a partir de que se liquida por completo las acciones que tenían las empresas extranjeras, pero primero hubo una iniciativa de ley al Congreso. Se legisló en 1989. Pasó la iniciativa a la Cámara de Diputados. Se legisló, se modificó el artículo 4 transitorio de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica para ordenarle al Ejecutivo la creación de un nuevo organismo público descentralizado en términos de los convenios que se tenían firmados anteriormente entre las extintas compañías y el Sindicato Mexicano de Electricistas, donde dice tácitamente: se respetarán todos los derechos de los trabajadores establecidos en el contrato colectivo de trabajo y en la ley. Ese decreto o ese acuerdo que sale en la Cámara de Diputados se turna a la de senadores, se legisla y se hace pues el propio decreto que establece el Congreso, donde le mandata o le ordena al Ejecutivo Federal dar paso a la creación de un nuevo organismo. Eso fue en el 89.
Hasta el 92 terminaron, y esa parte la sabe perfectamente Toño Almazaño, porque la vamos a abordar, se concreta en el 92 la extinción de las distintas compañías, se les pagan las acciones, y hasta 1994 fue cuando nos entregaron el decreto en Los Pinos. Debe de haber aquí varios compañeros que estuvieron en aquella entrega del decreto donde se constituye un nuevo organismo público descentralizado con personalidad jurídica, con patrimonio propio, y se integra con todos los bienes que tenían las distintas compañías. Y es un organismo público derivado del artículo 27, que es un área estratégica, dice el decreto. Lo estratégico no lo puedes extinguir. Es una actividad exclusiva del Estado mexicano, pero han venido modificando las leyes, y ahí en el 92, ¿quién modifica la ley del Servicio Público de Energía Eléctrica? Pues Salinas de Gortari. ¿Por qué? Porque traía los compromisos con el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, y el sector eléctrico lo comprometieron como comprometieron muchísimas actividades económicas en el país. Simplemente Salinas privatizó más de 1000 empresas, y de ahí fue la modificación que le hicieron a la Ley del Servicio Público, donde dicen: no se considera servicio público la generación de los privados, productores independientes de energía, la cogeneración, la energía para exportar, para importar. Pues eso no se considera servicio público, es increíble. Pero el SME sigue dando la pelea. También la dimos con Cedillo. Recuerden que Cedillo mandó una iniciativa de ley en 1999, donde era modificar la Constitución para privatizar, y lo anunció con bombos y platillos, por bien de la nación. Los mismos argumentos: es que el sector eléctrico se le mete mucho dinero, y tenemos necesidad para la educación, para el alcantarillado, para mejorar las condiciones, generar empleos. El mismo, que es una receta del Banco Mundial. Mandaron la iniciativa, pero afortunadamente hubo una reacción del sindicato. Nos recorrimos todo el país, fuera del país también, generamos muchísimos movimientos, y en esa época estaba el senador, si no mal recuerdo, en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Senadores, que con toda la presión que hicimos, el senador Manuel Bartlett en esa época dictaminaron la iniciativa, donde no había lugar, había inconsistencias, datos duros que estaban sobreinflados. Al final la iniciativa de Cedillo fue dictaminada en contra, se fue al bote de la basura, y se mantuvo toda la parte constitucional que establece la propia Carta Magna, y fue apoyo también del senador Manuel Bartlett. Por eso creemos que llegando al Senado va a continuar con la lucha de restablecer la legalidad y el Estado de Derecho de nuestro país. Y hemos venido trabajando y caminando en esa parte. Después, ya con el nuevo organismo, también lo tenemos que decir. Pedro Castillo participa en la Junta de Gobierno de Luz y Fuerza del Centro, porque se crea un nuevo organismo con un órgano de gobierno, y participa en distintas dependencias públicas. Así lo establece la Ley Federal de Entidades Paraestatales, su artículo 14. Todos los organismos se administran con un órgano de gobierno, donde la titular del sector es la presidenta de ese órgano de gobierno. Participa la Secretaría de Hacienda, porque son recursos públicos, la función pública, para observar que todo marche bien, medio ambiente, desarrollo social, la CFE, y el sindicato participa con 3 miembros consejeros. Participó ahí el Comité Central con 3 miembros consejeros por ser titulares del contrato colectivo de trabajo. Sin embargo, llegó después Rosendo Flores, llega en 1997 y decide ya no ir a la Junta de Gobierno. ¿Por qué? Dice: es que nos mandató una asamblea, y dentro del sindicato no había ninguna asamblea donde le dijeran que ya no fuera a la Junta de Gobierno. Y del 97 al 2005 se la pasó sin ir, el gobierno despachándose con la cuchara grande. En el 2002 Fox impulsa la tarifa doméstico de altos consumos, la tarifa DAC. Rosendo se queda callado, no va a la Junta de Gobierno, empieza la descapitalización de nuestra empresa, empiezan a florecer los empleados por honorarios en distintas áreas, quitando la materia de trabajo, y avanzando ellos en impulsarle la corrupción,
no metiéndose a los distintos sectores de los procesos de trabajo en la empresa, y empezamos a ver cómo se empezaron a desmantelar distintas áreas de la producción en nuestra empresa. Íbamos prácticamente pues a la quiebra de nuestra empresa. Llegamos nosotros en el 2005 y ¿qué hicimos? Pedimos a la asamblea que nos mandatara regresar a la Junta de Gobierno y empezamos a avanzar. Necaxa estaba abandonado en muchas zonas y empezamos. ¿Qué hicimos en Necaxa? Todos los contratos verbales que se traían se hicieron contratos en planta y se empezó a meter en los distintos talleres, se empezó a levantar la generación en esta región y empezamos a levantar muy bien Necaxa, incluso los propios talleres del mecánico industrial, el civil, el eléctrico. Aquí se reparaban los generadores que en otra época los estaban mandando afuera, y aquí se hicieron de manera artesanal todos los trabajos para poder sacar adelante Necaxa, desde Tepechi, Patla y todo el sistema hidrológico. Nos tocó recorrer los propios túneles y así le empezamos a dar en todos lados. La termoeléctrica J. Luque, que estaba por cerrarse, le metimos y a repararla. Tepustepec lo mismo, lo mejoramos y empezamos a entrar al proceso de reestructuración y modernización de la empresa, algo que estaba pactado desde la creación del nuevo organismo. Desafiamos al Estado. ¿En qué sentido? Sabíamos qué es lo que le hacía falta a Luz y Fuerza, y el compromiso quedó firmado con este señor Felipe Calderón en la revisión contractual 2008-2010. Se firma el convenio de productividad donde reconoce el Estado, el gobierno federal, Luz y Fuerza y el sindicato, que Luz y Fuerza tenía problemas técnicos, operativos, administrativos y financieros, que la única forma de salir adelante era con la inversión y participación del gobierno federal, Luz y Fuerza y los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas. Y en los primeros meses de ese acuerdo empezamos a dar buenos resultados. Los de distribución recordarán que empezaron a revisar y a disminuir las pérdidas de electricidad de un 32% que se tenían supuestamente en esa época, lo bajamos a 29%, y la única forma de hacerlo fue revisando los servicios de altos consumos. Los que menos pagan son los industriales, todavía que es barata para ellos, empezaron a robarse la electricidad y empezamos a meter mecanismos para poder mejorar. ¿Dónde tenemos mayores problemas? En el área comercial. ¿Por qué? Porque todo era mecanizado, no había controles, no teníamos las herramientas adecuadas para poderlo hacer. Los trabajadores de la comercial dijeron: podemos implementar una nueva herramienta para meterle controles, darle un abanico de oportunidades a los usuarios para que pudiéramos mejorar de manera sustancial el suministro. Y así empezamos a hacerlo en todas las áreas. Metimos el tema de la fibra óptica como una de las opciones de esta empresa para dar servicio de voz, datos, imagen, servicio de internet. Desafiamos al Estado. Con todos estos mecanismos, Luz y Fuerza en 2012 iba a tener mejores condiciones técnicas, operativas, administrativas y financieras. Pero eso es lo que no quieren estos gobernantes. Estos lo que quieren es quebrar las empresas del Estado, las empresas públicas. Todo lo que es estratégico hoy lo observan los capitalistas como una forma de acumular mayor riqueza. ¿Por qué no le invierten los capitalistas en los pobres? ¿Por qué no le invierten ellos al tema de la seguridad o la educación? Le quieren invertir en las áreas que son estratégicas. El sector eléctrico es un área estratégica que bien administrado el sector petrolero, el sector eléctrico puede generar los dividendos necesarios para invertirle a la educación, mejores vialidades, invertirle en medio ambiente, invertir en otras áreas productivas como el campo mexicano. Pero como ya demostraron que no saben administrar y que tienen otros intereses, pues hoy nos queda muy claro que la resistencia del sindicato va a seguir, no para alcanzar empleos temporales de vender ayudas y demás. Queremos empleos que genera Luz y Fuerza del Centro, porque queremos decir que Luz y Fuerza del Centro no se ha liquidado, compañeros. Mientras existan trabajadores sin cobrar la liquidación y jubilados que están dando la pelea, no van a poder liquidar a Luz y Fuerza del Centro. Y lo que sí vamos a hacer, a señalar, como dijo Adolfo López Mateos, a esos merinos y a esos ladrones y a esos traidores a la patria. Nos queda perfectamente claro que las plataformas políticas que hoy se impulsan, vías campañas electorales, no es otra cosa más que quedarse con lo que realmente
genera riqueza en nuestro país. Ya lo vimos en esta semana, como Calderón, Felipe de Jesús, el Sagrado Corazón de Jesús Calderón de Hinojosa, firma un convenio con Estados Unidos. Yo lo titulé en la mañana en el programa de radio El Nieto de Santana. Firma un convenio con Estados Unidos para que se metan a explotar 607,000 hectáreas del Golfo de México. 607,000 hectáreas en el Golfo de México, donde con bombos y platillos lo festejaron los gringos. Van a explotar nada más 170 millones de barriles de petróleo. Dicen, era una zona donde no podíamos acceder, pero gracias al Nieto de Santana van a poder acceder, y con la complicidad de diputados y senadores. Los diputados les cuestionaron, ¿qué opina del convenio? Y todos dijeron, los principales coordinadores, eso no nos corresponde a nosotros, eso le toca al Senado. ¿Quiénes son los representantes del pueblo? Los diputados. Ellos son los que legislan en materia de hidrocarburos, artículo 73, fracción 10ª. Están para cuidar la riqueza de la nación. El petróleo es de la nación, no es de estos vendepatrias. Y en el Senado dicen, pues vamos a analizar. Debe de ser al revés. Primero, lo que vaya a firmar Calderón de este tipo de convenios con otras naciones, pues debe de pasar por el filtro del Senado de la República. Está pensando en el hueso. Y entonces no dijeron nada y distrajeron los medios, como el tema de que Calderón dijo que la mota ya va a 4 puntos cercano al Peña Nieto, y ahí disfrazaron para diluir lo importante del país, el saqueo del petróleo, de los hidrocarburos. Nos traen con ese distractor. Los Zetas se salieron de allá del penal de Nuevo León, eran 40 y tantos, después 30 y tantos, ahora resulta que son 29, y así nos trajeron toda la semana, y se diluyó esta traición a la patria de la entrega del petróleo a las transnacionales. Por eso no quieren hacer refinerías en México, pues si el negocio está a toda madre, dicen. ¿Para qué construir refinerías si por cada traída de gasolinas carísimas con los gringos se llevan todos sus recursos los que están gobernando? Y jodas el pueblo. El pueblo, pues, a seguir pagando gasolinas caras. Es increíble, y todavía hay un documento que acaba de salir publicado que dice: el construir refinerías en nada le beneficia al pueblo de México. Pero lo dicen los empresarios, lo dice el gobierno. Y entonces nos preguntamos, Brasil, que es un país petrolero, ahorita están construyendo 5 refinerías. ¿Pues estarán tontos los brasileños? ¿O sí les interesa su patria? Les interesa su patria. Saben que los hidrocarburos son área estratégica que nos permite generar economía, invertir en distintos sectores y demás. Y acá Calderón, desde que llegó, dijo que iba a construir una refinería. Es la fecha que todavía ni la barda termina, apenas está el proyecto, ahí se la van a llevar así. Al rato van a decir, ¿ustedes qué creen? Ya no hay petróleo, ya para qué construimos refinerías. Y los traidores a la patria son estos funcionarios, estos partidos políticos que no les interesa el pueblo, les interesa nada más cuando requieren el voto, cuando se requiere de que hagan sus facultades, porque no les pedimos otra cosa más que respeten la Constitución, que respeten las leyes, que respeten lo más importante que somos nosotros, los individuos, los ciudadanos. O sea, ¿por qué creen que la Carta Magna, el artículo 1, es garantías individuales de los mexicanos? Pues pensaron los que hicieron la Carta Magna primero en nosotros, y eso es lo que no quieren respetar. No quieren respetar derechos adquiridos, quieren que regresemos 100 años a la historia de este país. Por eso es necesario organizarnos perfectamente. La intención de venir a este foro es decirles a todos, compañeros,
que vamos a mantener la resistencia. Han vivido muchísimas cosas nuestros antecesores, lo mismo que estamos viviendo nosotros, la represión del Estado, todo el aparato del Estado contra un sindicato que se opone a la privatización de la industria eléctrica, que se opone a regresar 100 años en los derechos de los trabajadores, y por esa osadía de enfrentar al Estado, la Comisión Federal de Electricidad hace unos días de manera escandalosa abrieron el fraude de 1.300 millones de pesos en la CFE por derechos de vía en el sureste. Detuvieron a jueces, a ministerios públicos, detuvieron a funcionarios de CFE unos días, les fijaron una caución de 40 millones y después dijeron, no, con 15,000 pesos salte. Dieron 15,000 pesos y lo sacaron bajo caución. Esa es la Procuración de Administración de Justicia que hoy estos que se dicen representarlos son cómplices de los designios o de lo que vienen haciendo las transnacionales, estos tecnócratas que no les interesa lo más mínimo que mejoren las condiciones de vida y de trabajo de todos los mexicanos. Por eso a la familia Miguel Márquez vamos a continuar en la lucha, señora, sus hijos también, vamos a continuar, sus papás, vamos a continuar en la lucha porque Miguel Márquez Ríos esté también aquí con nosotros dando la pelea. No ha sido fácil. Quitarte lo más preciado de un ser humano, que es la libertad, es doloroso. El único delito que hemos cometido es defender la legalidad y el Estado de Derecho en este país. No podemos dejar un precedente de esta naturaleza, que un presidente que llegó con un fraude electoral, que hoy a todas voces es claro que en el 2006 se robaron la presidencia, pero no lo hicieron solos. Lo hicieron con la complicidad de esos tecnócratas del PRI, y que hoy creen que los acuerdos que hicieron con el PAN se los van a respetar. Y ahí están, ya señalados varios exgobernadores, que se los van a llevar este año, incluso van a caer varios a la cárcel, y no se las van a perdonar si creen que Felipe Calderón y el PAN les va a respetar sus acuerdos. Se equivocan, y al tiempo. El mejor juez es el tiempo, y al final estos que pretendían extinguir al Sindicato Mexicano de Electricistas, les quedan unos cuantos meses, compañeros. Calderón se va a largar, estoy seguro que los panistas no van a volver a ganar la presidencia de la República, y el Sindicato Mexicano de Electricistas va a continuar en nuestra lucha legítima por defender las áreas estratégicas del país, por defender los derechos de los trabajadores, y estoy seguro que Necaxa va a volver a generar con los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas. CFE no tiene nada que hacer en esta región. Aquí nos corresponde el trabajo. Por más de 4 generaciones aquí han visto desarrollar una industria eléctrica que es patrimonio de los mexicanos, que es desarrollo económico y social de este país, y a ese desarrollo le apostamos. Áreas estratégicas, pero con el Sindicato Mexicano de Electricistas. Muchas gracias. Sí,